Y cuéntame, ¿qué es el sexo para ti? ¡Qué lata! 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 ¿Y tú qué piensas? Este es un tema que a mí me gusta mucho tratar porque creo que hay mucha tela de dónde recortar, además de que es muy necesario. Creo que si de por sí a nivel mundial como individuos, como seres humanos es importante, creo que como sociedad mexicana hay que hablarlo y sacarlo de la oscuridad. Yo soy Cris Mendoza y como podrán leer, hoy vamos a hablar de la relación que tenemos con nuestra sexualidad. Para esto tengo a la psicóloga y sexóloga Celeste Campos. Bienvenida, Celeste. Hola Cris, muchas gracias. Qué bueno estar aquí contigo para poder echar el chisme un ratito y poder platicar de este tema tan interesante como lo es la sexualidad. Pues, ¿qué te parece si nos arrancamos hablando de qué es lo que tú has visto y a lo mejor en estudios, en consulta, en toda, digamos, la información que te llega de la relación que tenemos los mexicanos con la sexualidad? ¿Cómo la ves tú? Pues mira, en realidad la sexualidad forma parte de todo un aspecto que cada persona lo puede identificar de manera diferente. O sea, cada una de las personas vive diferente su sexualidad y hay tantas sexualidades como personas sabemos en este mundo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta siempre el contexto en donde estamos ubicados estas personas, porque el contexto sociocultural, pues evidentemente nos va marcando una guía de cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivirla, cómo debemos de percibirla. Y el contexto mexicano, pues realmente está pues atravesado por creencias, por limitaciones, a veces culturales, que nos hablan de cómo debemos de vivirla, si bien somos seres individuales. La cultura como tal nos va guiando y nos va diciendo, así te tienes que comportar y así te tienes que identificar y así te tienes que relacionar incluso con otras personas. Y sobre todo la parte de género, que también hay que hablar de que sí transversa toda esta visión de cómo nos comportamos y cómo se generan estos factores respecto a cómo debemos ahora de comportarnos, tanto si me vivo como mujer o si me vivo como hombre. Y esto también tiene pues su relación con respecto a cómo se vive la sexualidad. En México nos hemos encontrado pues distintas visiones que tienen que ver con estas creencias socioculturales acerca de la familia, acerca del placer sobre todo, y más del placer femenino y del placer masculino, ¿no? Porque hay una gran diferencia en cómo se mira, en cómo son los roles y estereotipos de género, en cómo se debe de llevar a cabo pues ciertas prácticas sexuales que a lo mejor en otros contextos pues ni siquiera se miran con cierto recelo, con cierta intimidación, pero por eso es importante ubicarnos, ¿no? Claro, qué importante todo lo que dices, porque pues para empezar tenemos la parte cultural y después tenemos la parte de estereotipos de género que sí tiene que ver una cosa con la otra, pero quisiera separar, hoy quisiera separar en el sentido de que como cultura se nos imponen ciertas cosas o hemos crecido viendo ciertos roles independientes a los roles de género. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, pues crecimos con una idea del amor romántico, crecimos con ciertos valores, y lo pongo entre comillas, dependiendo de tu generación, ¿no? También si eres generación X, si eres de baby boomers, pues ni hablamos, ¿no? Pero si eres millennial, si eres centennial, sí creo que cambian un poco estas, digamos que estos roles que son impuestos por la sociedad. ¿A qué me refiero? Bueno, a que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio. Si bien eso ya suena un poco chapado a la antigua, muchas personas que están ya a lo mejor, que incluso están en sus 30, y no hablemos de los 40 y los 50, muchas veces sí crecieron y sí crecimos con esta imposición o suposición y a veces pues deseo de que la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio y el hombre no. El hombre tenía que llegar bien experimentado y entonces pues con quien practicaba pues parece de película de blanco y negro, ¿no? De los 30 a los 40, ¿no? Pero por ahí vimos la serie de Luis Miguel de hace, bueno, que se supone que va a salir la segunda parte, pero en la primera parte, digamos que lo estrenan al muchachito con una prostituta, ¿no? Y estoy hablando que Luis Miguel tiene 50 años, o sea, no es una persona
tan mayor. Y bueno, pues eso era lo que se esperaba, se esperaba que la mujer llegara virgen al matrimonio y que el hombre llegara y supiera lo que hacía, ¿no? Luego, por otro lado, también hemos visto en telenovelas que la amante es la mala, pero a la que se le permite sentir placer. Y la madre de los hijos es la buena, pero la que está castigada en su sexualidad. Esto hablando de cierto tipo de cultura. Que esté vigente o no, no significa que no la sigamos viendo en los estereotipos de las telenovelas o de ciertas películas, a pesar de que ya estamos mucho más liberados y somos mucho más abiertos, y quizá la generación Z ya no está viviendo con todo esto, incluso los millennials. Pero, por otro lado, está el estereotipo de género, ¿no? Te tienen que gustar niños o te tienen que gustar niñas. Ya estas nuevas generaciones se les permite ser pansexuales, por ejemplo, ¿no? Que ya ni hablemos de bisexual, ¿no? Ellos son pansexuales y ya se está obligando a los padres, a los abuelos a que se acepte esto, y digo obligando porque muchas veces no es porque lo quieran hacer los papás o los abuelos, es porque la sociedad se los exige estar cool con ello. Y muchas veces no están cool con ello y es una lucha interna que tienen los padres o las generaciones mayores con los chavitos. Y también está la parte que de repente, no sé si ahí sí no tengo el contexto, pero a los niños y a las niñas ya también a veces como que nos vamos al otro lado del péndulo y entonces ya las niñas no pueden ser princesas si quieren ser princesas, ya tienen que ser guerreras. Y todo esto es imposición. Independientemente si sean princesas o guerreras, es una imposición, porque tú no llegas a elegir si quieres ser princesa o guerrera. Ya te chingaste y ya no eres princesa, ahora eres guerrera. Antes te chingabas y eras princesa. Entonces, creo que con todo esto que nos está permeando como sociedad, sí siento yo que tenemos una sociedad muy plural, en donde no podemos hablar del mismo comportamiento entre una mujer de 50 años y una mujer de 20. Siento que en general podemos decir que ya la mujer de 20 puede tener menos arañas y telarañas en la cabeza, pero aún así siento que todavía como sociedad nos falta mucho en cuanto a la relación que tenemos con nuestra sexualidad, porque muchas veces siento que se impone la sexualidad en pareja. Y la sexualidad en pareja a veces no llega o no llegas a esta parte sabiendo cuál es la sexualidad que tienes tú contigo, o cuál es tu parte erótica, y cuál es tu parte, cuáles son tus deseos, cuáles son tus fantasías, cuáles son tus zonas sensibles, como individuo, como individua, porque es esperado que sea con una pareja, ¿no? Entonces, a lo mejor ya estoy tocando muchos temas. Pero me encanta, porque justo le podemos ir brindando este orden, porque todo lo que mencionaste, tienes mucha razón en tantos aspectos, o sea, no, ahorita en esta mini charlita que te aventaste, o sea, son muchos los puntos que se tocan con respecto a la sexualidad. Y me parece importante mencionar, ¿no? Sobre todo esta parte en donde la sexualidad también está atravesada por no nada más el contexto en el que nos encontramos, sino como bien lo mencionaste, o sea, toda esta identidad y con esta figura con la que tú decides vivir tu sexualidad, atravesada por mitos de amor romántico, que tienen que ver con muchas figuras en cómo se mira la monogamia, con el tema de placer, cómo se mira, pero también con esta parte de la edad, que tú también mencionaste muy bien, porque independientemente a todas las generaciones, sí, cada generación la va a ver distinta, cada generación está creciendo con nuevas ideas, creencias, conocimientos que ahorita ya cada vez están permitiendo más en las aulas, o tienen igual esta iniciativa de pensamiento, de crítica, de cuestionar, a ver cuánto de todos estos pensamientos impuestos tienen que ver con algo que yo quiero continuar o con algo que yo quiero decidir respecto a cómo quiero vivir o cómo quiero formarme, ¿no? Pero muchas de estas oportunidades no se brindaban a otras generaciones. O sea, si tú tenías la curiosidad y querías saber más, por ejemplo, respecto a tu cuerpo, lo que hacías era como limitarte a decir, no, pues es que me está diciendo a lo mejor la religión,
a lo mejor las creencias con las que mi familia me inculcó, porque la familia tiene muchísimo que ver en esto, o sea, son diferentes contextos, por ahí escuela, por ahí amistades, personas que se acercan a ti, pero la familia es el principal factor que muchas veces empieza a cimentar estas ideas de cómo queremos vivirla, ¿no? Y a lo mejor en la escuela, en algún momento, algún docente pudo haberte dicho, sí, claro, porque a lo mejor tus partes, tus genitales o tus órganos sexuales se limpian así. Y de ahí ya daba una idea de, por ejemplo, entonces quiere decir que sí puedo tocarlos, ¿no? Aunque sea por temas de limpieza. Pero llegabas a casa y en casa te decían, no, niña, niño cochino, o sea, no te estés tocando ahí. ¿Cómo es que vas a estar agarrando cosas que ni siquiera te corresponden, ¿no? O sea, sí es tu cuerpo, pero tienes que hacerlo, no lo hagas. Y desde ahí se empieza a creer la idea de que tu cuerpo es sucio, tu cuerpo es cochino, las actividades que realicen son sucias, son desagradables, y desde ahí se empiezan a crear ideas de temor, de culpa, de esta sensación de no debo de siquiera empezar a explorar mi cuerpo. Y uno pensaría, bueno, las generaciones de ahorita, pues ya con papás y mamás que de alguna manera, o algún otro familiar, ¿no? Hay personas que son criadas a lo mejor por abuelos, abuelas, tías, ¿no? Entonces, que ya se empieza a fomentar otro tipo de idea. Uno ya pensaría, bueno, ya tienen este pensamiento de cuestionar si realmente lo quieren hacer por sí mismas, por sí mismos, pero tocaste un punto muy importante. No por el hecho de que ya se trata de diferentes generaciones, no implica que este pensamiento ya se haya quedado generaciones atrás. Nosotras y nosotros estamos con muchas ideas y creencias que vienen incluso hasta 3 generaciones atrás de nosotros, ¿no? Y que a veces es muy difícil quitarlas porque representan estos pensamientos o ideas que se repitieron en algún momento y que te dijeron, así tienen que ser las cosas. No por nada, ahorita muchos movimientos sociales hablan de, pues es que así son las cosas. ¿Y quién lo dice? O sea, realmente de dónde viene esa idea, ¿no? Y si te vas un poquito más atrás, podrás decir, pues es que me lo repitieron tantas veces que a lo mejor yo por eso lo repito. Y por eso es que existe tantas personales que de alguna manera dicen, no quiero cambiar las cosas, ¿no? Porque así las aprendí y me presentas esta seguridad de que así las reconozco. Pero también forma parte de decir ahora cuánto te corresponde a ti y cuánto realmente quieres cambiar. Ahorita con la cuarentena, pues bueno, evidentemente pasaron muchos movimientos a nivel personal, a nivel social. No olvidemos que estamos atravesados por una pandemia, pero sucedió un efecto muy curioso y que me gusta mucho mencionar, que a pesar de que ya existen bastante movimiento y bastante información que alrededor te dice, puedes explorar tu cuerpo, puedes encontrar diferentes maneras de estimularte, de sentir placer, fue hasta la cuarentena que de repente ya salieron mensajes que hablaban incluso desde instituciones que decían, pues como no puedes salir a ver a tu pareja, entonces ahora pues existen nuevas alternativas de vincularte sexualmente y una, por ejemplo, puede ser la masturbación, ¿no? Y sucedió un efecto muy extraño, o sea, yo que he visto de cerca, yo trabajo con personas y sobre todo con mujeres en temas de estimulación, masturbación y placer sexual, empecé a notar un fenómeno que ya consideraba pues bastante nuevo, porque ya no es el hecho de que un especialista o medios o un podcast te diga que está chido tocarte, sino ya viene de una instrucción a nivel institucional que te dice, hay otras formas de poderte explorar. Entonces tienes como un permiso social que ahora te dice, puedo empezarme a tocar. No sé si hayan notado, tú hayas visto las noticias que en todos los países aumentó el uso de juguetes sexuales durante la pandemia y México no es la excepción, porque justo agarraron este chip ahora de decir, entonces ya tengo permiso y no nada más ahora de estimularme, de autoerotizarme, de masturbarme, sino también existía ahora este permiso de puedo tomar fotos de mi cuerpo. Y si tú entras a redes sociales sucedió un efecto en donde ya más personas empezaban a tomarse fotos diferentes y había otras prácticas como por ejemplo el sexting en donde puedes vincularte con otras personas, ¿no? Y cada vez más personas lo empezaron a normalizar.
A mí me gusta este efecto porque hablando también de la edad, no nada más tengo o atiendo grupos o talleres de mujeres jóvenes, como tú dices, hay alguien de 20, alguien de 25, 30, o sea, me llegan muchas personas y es muy interesante ver estos comentarios